Bienvenidos. Continuamos con la descripción de todo aquello que el Señor Jesucristo hizo en las evidencias del reino que estamos viendo. Esta es nuestra séptima entrega de este tema tan apasionante y hoy nos corresponde ver a Jesús y la hija de Jairo. Es un tema que los invito a que vayamos de la mano con lo que dice la palabra. De esta manera podremos encontrar las enseñanzas que el Señor Jesucristo quiso dar a conocer, sobre todo y principalmente a los discípulos, a quienes estaba adoctrinando y en los cuales estaría el fundamento para todo lo que iría a ser más adelante con respecto a la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces vamos a continuar viendo lo que dice en Mateo 9:18. Y dice la palabra del Señor: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Es lo que nos dice la palabra. Y vemos aquí cómo un hombre principal, sin lugar a dudas, era la persona encargada de custodiar y velar por el mantenimiento de una sinagoga. Por tanto, ya conocía al Señor Jesucristo. De esta manera se acercó a Él con una fe que es la que el Señor Jesucristo quiere que nosotros nos impregnemos de esa fe poderosa, fe que estaba infundiendo en todo su pueblo a través de las múltiples enseñanzas que estaba dando a sus discípulos, pero también tenía seguidores. Este personaje seguramente no era un seguidor, pero era conocedor de lo que él podía hacer y ahora tenía una dificultad. Su hija se estaba muriendo y cuando es en lo personal y que realmente no se puede hacer nada, como en este caso de este principal, que no podía evitar que la muerte hubiera llegado sobre su hija, entonces es cuando en verdad se apela a cualquier recurso. Y entonces esta precisamente fue lo que hizo este principal. Apeló a la bienaventuranza, apeló a la bondad, a la compasión que el Señor Jesucristo emanaba con sus palabras, con sus enseñanzas, con todo cuanto Él hacía. Era una persona muy influyente sobre todas las demás personas, porque la palabra le registra que hablaba como quien tiene autoridad, no como los escribas, no como los fariseos, que enseñaban la ley, porque era una tradición judía que durante los días de la semana las sinagogas estuviesen abiertas, sobre todo para la enseñanza de los niños. Las niñas no estaban invitadas en aquella ocasión. La tradición judía era únicamente adoctrinando a los muchachos jóvenes en estas sinagogas. Por esta razón, tal vez aquel principal había conocido al Señor Jesucristo y ahora le estaba pidiendo el favor. Ahora miremos la manera como se acerca a él. Dice, y se postró ante él. No era el pedirle el favor de una manera común y corriente. Aquí había sumisión, aquí se denota que hay, que se reconoce la autoridad del Señor Jesucristo, porque un principal no se postra ante cualquier persona, pero él reconocía que en el Señor Jesucristo había poder. Reconocía también que él, en sus recorridos que hacía, y seguramente por lo que la gente decía, por el testimonio que estaba labrando el Señor Jesucristo en todas sus correrías, él conocía que había poder en esta persona que había salido de entre el mismo pueblo porque se consideraba judío, cosa que razonablemente para los sacerdotes no lo podían aceptar, porque ellos estaban esperando al Mesías prometido, al ungido, al Hijo de Dios, pero nunca se pudieron haber imaginado que salía de entre su misma gente. Les quedaba difícil el comprenderlo. Y es aún en este tiempo comprensible el hecho de que
ellos hubieran dudado de la naturaleza del Señor Jesucristo, a pesar de todas las demostraciones y de las evidencias que hacía de poder, pero ellos atribuían ese poder al poder del enemigo. Bien, si vamos a ver en dónde era que estaba geográficamente ocurriendo estas cosas, cuando el principal se postró ante el Señor Jesucristo y le pidió el favor, se trataba de Capernaum, un centro pesquero y comercial en donde había una guarnición romana para mantener la paz. Acordémonos que toda esta región, tanto la provincia de Decápolis, de Galilea, de Judá, todas estas provincias estaban bajo la soberanía del régimen romano, y en cada una de estas principales ciudades habían guarniciones militares que eran las encargadas de custodiar la soberanía y de que todo el orden público estuviera bien. En tanto, el centro era un centro comercial también, comercial por cuanto estaba influenciado por las culturas que estaban, sobre todo la cultura romana. También había influencia sobre la cultura griega, en las modas, en las costumbres, en la arquitectura, la política. Todas aquellas cosas siempre los romanos traían influencias y la gente se acostumbraba a aquellas influencias. Tomaban estas tradiciones y las hacían. De manera que cuando llegó este principal al Señor Jesucristo, pues ante los ojos de las personas comunes y corrientes, sus seguidores eran normal. Pero lo que no era normal era que un ciudadano como este, que estaba trabajando para el régimen romano, puesto que las sinagogas eran hechas para complacer y para tener contento al pueblo judío, eran hechas por el régimen romano. Por lo tanto, este personaje principal debía tener alguna vinculación con el gobierno romano. Entonces, para los sacerdotes era increíble, imposible, irónico, el que un principal estuviera postrado delante del Señor Jesucristo pidiendo un favor. Pero de igual forma, las cosas se dieron así y quedó el registro para que nosotros pudiésemos ser entendidos en cuál era el propósito que el Señor Jesucristo estaba trayendo al adoctrinar a sus discípulos de esta manera, porque a donde Él iba, sus discípulos lo seguía también la multitud. Mientras Él estuvo en la región de Gadara, momentos previos a llegar nuevamente a Capernaum, ellos lo estuvieron esperando, estuvieron ansiosos esperando su llegada para continuar deleitándose con la doctrina que Él traía y dando solución a las diferentes necesidades que el pueblo tenía, porque a eso vino también el Señor Jesucristo, a suplir las necesidades que había en el pueblo, desde luego con demostraciones de poder. Él hablaba y había poder en su palabra, porque Él fue y se ha constituido el mejor de los hombres que a través de su habla, de su retórica, pueden llevar un mensaje efectivo a cualquier persona. Él es el maestro de maestros. Entonces, no cabe duda que en Él todos estaban pendientes, todos los que abrían su corazón a Él a aprender una nueva doctrina. Pero lamentablemente habían, como en el caso de los sacerdotes, sectores de la sociedad, los escribas, y en sí, en general, el pueblo romano nunca creyeron en el Señor Jesucristo, y mucha parte del pueblo judío tampoco, puesto que ellos estaban esperando era al Mesías, pero no de esta manera como el Señor planteó y estuvo en los planes de Dios el hacer que el Señor Jesucristo viniese de la forma en que llegó. Bien, ahora vamos a continuar en la segunda parte, verso 19 del capítulo 9. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Es decir, aquí el Señor aceptó el ir hasta donde estaba la niña que estaba muriéndose, que estaba ya en una fase terminal, mientras
sus discípulos también le seguían. Jairo, que es el que se llamaba el principal de la sinagoga que velaba por su mantenimiento, él tenía también como funciones en su denominación de principal, era cuidar el edificio y supervisar la adoración a Dios que se llevaba a cabo en la sinagoga que estaba a su cuidado. La adoración a Dios siempre debían de tener una prioridad, porque era una tradición del pueblo judío que ellos estuvieran siempre adorando. Entonces, otra de las funciones que tenía Jairo como principal de la sinagoga era conducir la escuela en los días laborables y contactar a los rabinos para el día de reposo dieran una enseñanza. Era el trabajo de aquel hombre, de Jairo. Se encargaba de estar llevando la doctrina o encaminando a aquellos niños a través de los escribas y maestros de la ley para que fueran conocedores de la Torá. Y para los días de reposo era para los mayores. Ya en aquellos días donde no se laboraba, llegaban aquellas personas ya mayores a escuchar palabra dada por un rabino. Un rabino conocemos que es un maestro de la ley que se especializaba en el conocimiento de la Torá. Por tanto, podía dar ilustraciones bíblicas respecto a la ley. Ahora bien, en los principales pueblos de aquella región en donde el Señor Jesucristo estaba andando, habían sinagogas. Estas sinagogas se construían debido a la lejanía de Jerusalén, porque a Jerusalén se llegaba al templo a adorar. Pero entonces construyeron las sinagogas con el fin de que los discípulos seguían a donde quiera que fuera, que ellos estuviesen siempre en la adoración permanente. Sus discípulos le seguían a donde quiera que fuera y estaban siendo capacitados por el Señor. Era una capacitación integral. El Señor no estaba reservando nada para sí. Todo lo hacía públicamente ante sus discípulos. Cuando era necesario hacer un milagro, se llevaba a los principales de sus discípulos. Tampoco los convocaba a todos, porque estaba formando a aquellos discípulos, porque posteriormente irían a ser el fundamento, las bases, el fundamento de lo que iría a ser la iglesia del Señor Jesucristo. A continuación vamos a ver gráficamente qué fue lo que ocurrió allí, cómo el principal Jairo se acercó ante Jesús y cómo fue que ocurrieron las cosas de una manera gráfica. Entonces vamos a darle paso a esta parte de la película para que todos tengamos entendimiento de qué fue lo que pasó. Maestro, te lo imploro. Mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Llévame hasta ella. ¿Por qué alborotáis y lloráis? Ella no está muerta, solo duerme. Salgan de aquí.
Talita Kumi. Levántate. No hablen a nadie de lo hecho en esta casa hoy. Que le den algo de comer. Y bien, ya en Mateo 9:23, que es el verso a continuación, dice: al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y gente que hacía alboroto. Dice que estaban tocando flauta, y es que así como hoy en día se acostumbra en un velorio a que lleven a un conjunto en donde se hagan adoración y alabanza, de pronto trayendo consolación a todos aquellos a quienes están presentes. En aquel tiempo también lo hacían, pero no lo hacían de cualquier manera, era la flauta la que estaba destinada para eso. Entonces habían personas capacitadas, profesionales, que tocaban la flauta, lo mismo que las plañideras. Plañideras eran las mujeres encargadas profesionalmente de acompañar a un velorio, ellas llorando y manifestando dolor por la persona que había fallecido. No tanto porque lo sintieran en el corazón, sino porque era una manera que ellos acostumbraban, de que hacían la invitación tanto a los flautistas como a las plañideras para que manifestaran el dolor que sentía la familia por haber perdido a ese ser querido. Los fariseos en aquel tiempo se encargaban y tenían muchas cosas que eran para que las personas los vieran. No lo hacían de corazón, sino lo hacían más que todo con apariencias. Es igual que cuando los fariseos estaban orando. Ellos no lo hacían de corazón buscando a Dios, sino lo hacían en las plazas públicas, con gran estrépito y con gran manifestación de que ellos sí lo hacían, para que la gente los viera. El mismo Señor Jesucristo nos narra que nosotros debemos, cuando los discípulos le preguntaron cómo debíamos orar, Él da unas instrucciones específicas respecto a cómo debemos orar, para que no seamos como los hipócritas, como los fariseos, que demudan su rostro cuando están ayunando, que hacen gran algarabía cuando están orando. Entonces no es así, no es por aparentar, por lo que la gente pueda decir de que sí se estimaba a esa persona porque le llevaron plañideras y porque estaban tocando flautas. El Señor Jesucristo sabía que estas cosas no son agradables a Él, pero muchas personas lo seguían haciendo porque era una tradición. Ahora, Él en su palabra dice que la gente hacía gran alboroto. Pues el alboroto es justamente por estas personas quienes se encargaban de hacer lamentos, de llorar, los otros por el otro lado con sus flautas,
verdaderamente se presta para hacer un desorden y un alboroto cuando estas cosas ocurren. Fue la escena que él encontró cuando llegó con Jairo de donde estaban y llegaron a su casa. Jairo era muy influyente y estimado, pues la tradición en un velorio era que acompañaran con flauta y plañideras que lloraban por la persona muerta. Era un acto social bien visto como aprecio por el fallecido. Ya lo habíamos dicho que siempre era una costumbre, era una tradición, que siempre debían invitarse en aquellas personas. Y como la niña ya estaba muerta, mientras Jairo estuvo contactando al Señor, seguramente los familiares o los conocidos llamaron a aquellas personas y ya estaban en un velorio, porque la niña ya había muerto. Por tanto, ahora las cosas no son fáciles para Jairo, pero tiene en su corazón de que si la toca, volverá a la vida. Esa fe tan grande que Jairo tenía, como les digo, es la que nosotros debemos tener también. Confiar en que Él tiene el poder para volver la vida, para hacer que el espíritu que ya está fuera del cuerpo pueda retornar nuevamente y hacer que la vida otra vez esté presente en aquel cuerpo que yace, ya enfriándose. Entonces, dos grupos de profesionales eran los que asistían normalmente a un velorio. Las plañideras, por un lado, porque era una profesión, y por otro lado, aquellos flautistas que llegaban con sus instrumentos a tocar ceremonias que denotaban dolor, que hacían alusión al dolor que la familia estaba sintiendo y que era una demostración de mucho aprecio para la persona fallecida ante las personas quienes los estaban rodeando. Continuamos. En Mateo 9:24 les dijo: apartaos porque la niña no está muerta sino duerme, y se burlaban de él. Este es otro evento en donde hay incomprensión de parte de las personas, porque nosotros solemos guiarnos por lo que percibimos y por lo que sabemos. Aquellas plañideras y aquellas personas que estaban acompañando a aquella niña ya muerta no conocían en verdad al Señor Jesucristo y a su poder, como sí lo tenía Jairo, pero aquellas no, porque aquellas eran profesionales que iban de una parte a otra donde las estuvieran invitando, donde hubieran velorios, para que ellas pudieran ejercer su profesión. Cuando el Señor Jesucristo dice: la niña no está muerta sino duerme, inmediatamente pensaron que Él no estaba enterado de cuál era la condición de la niña y empezaron a comentar y a burlarse, porque eso era lo normal entre ellas. Anormal en el sentido de que nadie podía hacer lo que el Señor Jesucristo hacía. Cuando Él hablaba, lo hablaba con propiedad, lo hablaba con seguridad, y si Él decía que la niña dormía es porque estaba verdaderamente en un estado en el que podía revertir la vida. Él es la única persona capacitada para hacer que pueda volver la vida a donde ya se ha ido. Este era el caso de la niña. Entonces, en las sinagogas los maestros regularmente citaban a famosos rabinos para dar con más autoridad sus palabras. Este era normalmente lo que ocurría, pero en el caso del Señor Jesucristo no hacía alusión a ninguno de los rabinos, puesto que Él era la máxima autoridad. Es un recurso que ellos utilizaban, haciendo alusión, así como nosotros a veces, para ratificar algo que estamos diciendo, enunciar alguna personalidad de renombre, que todos lo conozcan y que sea una autoridad en el asunto. Eso le da más firmeza y más consolidación a lo que nosotros estamos hablando. En el caso del Señor Jesucristo no hacía de esta manera, puesto que no tenía la necesidad de que su palabra fuera puesta en duda. Nadie lo podía
podía poner en duda esa palabra, porque lo que él hablaba era verdad. Entonces Jesús no necesitaba de estar haciendo alusión a ninguna persona. Y la burla de Jesús provenía de las plañideras y el alboroto fue producida por ellas, porque no entendían lo que estaba ocurriendo. Invitaron al Señor Jesucristo ahí y pues no sabían el objeto de su llegada, puesto que no sabían exactamente cuál era la intención de Jairo para que aquellas pudieran estar enteradas. Entonces, cuando Jesús dijo que la niña dormía, pensaron que no entendía, pues estaban concentradas en su trabajo. El Señor siempre ha venido a suplir una necesidad. Cuando Jairo le dijo que él tenía la necesidad de que fuera hasta su casa, que su hija estaba muerta, que él conocía y sabía que si la tocaba volvería otra vez a la vida, entonces Jairo no lo dudó y el Señor aceptó, porque él quería tener una evidencia más, no para contender con aquellas personas quienes estaban en eminencia, porque acordémonos, era cada vez que se realizaba uno de sus milagros, una obra sobrenatural, la gente y el rumor de todo lo que hacía Jesús llegaba hasta los oídos de los sacerdotes, de los escribas y de la parte directiva en el gobierno. No les complacía estas cosas. No era favorable. Esta es la razón por la cual el Señor Jesucristo decía, no le cuenten a nadie, porque Él no quería entrar en confrontación con aquellas personas. Él venía únicamente a sentar una doctrina y a hacer que todas las personas y todo el pueblo conocieran esta doctrina que el Padre estaba ofreciendo para que pudiesen todos aquellos quienes tuvieran apertura de su corazón conciliarse con el Padre y tener una relación muy distinta a la que ellos llevaban cuando estaban sujetos a la ley. Ahora él mismo era el representante de una nueva dispensación. Ahora la gracia estaba haciendo incursión en el pueblo judío. Estaban bajo el poder de la ley hasta cuando él llegó, pero en el momento en que él empezó a predicar, entonces ya hasta ahí terminó esa dispensación de la ley y empezó la dispensación de la gracia, que desde aquel tiempo en que Jesús vino y dio a conocer su doctrina, estamos todavía en esa dispensación. Estamos en la dispensación de la gracia. Más adelante, cuando la iglesia sea raptada, cuando venga el arrebatamiento y la iglesia sea quitada de la tierra, entonces terminará esa dispensación de la gracia y empezará una nueva dispensación. Si hablamos de esta palabra dispensación para aquellas personas que no están familiarizadas con este término, dispensación es un periodo de tiempo en el que se hacen algunas acciones. Este periodo de tiempo siempre se ha venido renovando en el afán de que nosotros podamos tener una relación muy estrecha con nuestro Dios. Son esfuerzos cada vez que Dios cambia una dispensación, porque nosotros seamos entendidos. Empezamos con la dispensación de la inocencia. ¿Recuerdan cuando Adán y cuando Eva estaban en el paraíso, en donde en ese lugar y en ese tiempo se clasificó como la dispensación de la inocencia, puesto que ellos no conocían el mal, solamente estaban conociendo el bien? En el tiempo en que ellos estuvieron disfrutando de las bondades y de los privilegios de estar en el jardín de Edén, hasta cuando vino el pecado y cayeron de la gracia, todo este periodo de tiempo se le denominó la dispensación de la inocencia. Más adelante siguió otra dispensación que ya fue por la conciencia, más adelante empezó otra dispensación, y así hemos venido trayendo pactos y dispensaciones que el Señor Jesucristo ha determinado para el ser humano. Bien, vamos a continuar en
Mateo 9:25. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. El Señor, al contrario de los fariseos y las plañideras, procuraban que sus obras no se publicaran abiertamente. Su propósito no era el de estar en contra de los escribas y sacerdotes, y menos de estar enfrentados contra el gobierno. No. Él sabía que le faltaba algún terreno por recorrer, y él lo que estaba mostrando era que había llegado el reino de Dios aquí a la tierra. Él era el representante del reino de Dios. Y no estaba solamente con palabras, sino con hechos. Es aquí donde se realizan los milagros y las obras sobrenaturales. Aquí estaba convencido Jairo de que él podría hacerlo y podría traer a la niña a la vida. Por tanto, estaba siendo dado a conocer, pero entre el pueblo, sin causar mayor malestar entre aquellas personas que lo consideraban una amenaza para los intereses que ellos tenían. El Señor, siendo la vida, al tomar la mano de la niña, le infundió vida y su espíritu volvió al cuerpo levantándose. Él es la vida. Él en una ocasión dijo: yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Fueron palabras que quedaron registradas en la Biblia y que nos dicen que en verdad Él tiene la potestad de traer o de quitar, de llevar o de disponer de la vida de cada persona y de cada uno de su creación. Ahora la niña, estando muerta, Él la tocó y la vida vino a ella. Aquí se realizó el sueño de Jairo. Jairo era el padre de esta niña que tenía aproximadamente 12 años y que era hija única. Esto lo relatan otros evangelios respecto a al mismo pasaje. Entonces hubo seguramente gran regocijo, porque él abrigaba la esperanza de que así pasara, como en efecto así pasó. La niña se levantó del lecho donde estaba y, mirando para todos lados, quedó asombrada, y más asombrados aún quedaron todos aquellos quienes estaban en el recinto en ese momento, al ver que él podía traer una persona que ya había muerto otra vez a la vida. Entonces, hagamos un recuento de todo lo que los discípulos estaban percibiendo en la obra que el Señor Jesucristo estaba haciendo y que les estaba enseñando a manera de capacitación a todos sus discípulos. Primero, estuvo haciendo que aquellas personas que habían sido molestadas y influenciadas por los demonios pudieran ser libres. Ellos habían sido testigos del endemoniado gadareno, que fue libre cuando él estuvo hablando con ellos, y que a la presencia de él aquellos demonios tuvieron que salir de los endemoniados y después se presentaron como personas ya cuerdas, como personas ya que no las conocían en esa faceta, pues todo el tiempo habían estado viviendo en los sepulcros, haciéndose daño, colocando terror sobre la gente. Ahora las cosas eran diferentes. Había habido una manifestación de poder, y estas son las evidencias de que el reino del Señor, el reino de los cielos, se ha acercado ahora aquí a nosotros como humanidad. Ellos conocían esa faceta de sacar demonios. Conocían la faceta también de estar reprendiendo al viento y a las olas del mar, a que se estuvieran quietas, a que ya terminara esa tempestad, a que esos vientos huracanados pudieran aplacarse. Él tuvo también la autoridad para hacerlo, y sus discípulos estuvieron presentes y fueron testigos
de que estas cosas ocurrieron. Ahora se presenta una manifestación más de su poder. Es la primer persona a la que resucita. Nos damos cuenta que más adelante en la Biblia hay otras resurrecciones también de otras personas, pero esta fue la primera, en la que la niña ya estaba muerta y fue traída a la vida como una demostración y evidencias del poder de Dios. El Señor Jesucristo estaba consciente de lo que estaba haciendo. Él no solamente venía con palabra, sino venía también con obra. Por tanto, aquellas personas siempre le seguían por esa misma razón, porque todos estaban en necesidad. Actualmente todos tenemos alguna necesidad, todos. Pero abrigamos la esperanza de que el Señor Dios Todopoderoso podrá suplir esta necesidad que hoy tenemos. De igual manera, aquellas personas quienes no conocían al Señor y tenían necesidades, pues estaban empleando un recurso más. Ellos lo hacían sin fe porque no conocían nada de fe, pero lo hacían porque veían hacerlo a otras personas, como en este caso a Jairo, que le pidió humildemente al Señor que derramara de su gracia y de su bondad sobre aquella familia, y así pasó. Aquella niña recobró la vida. Ahora en Mateo 9:26 dice: y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Los milagros es rápido que caminen a través de la boca de las personas. Recordemos cuando el Señor Jehová de los ejércitos estuvo sacando al pueblo de la esclavitud de Egipto, cuando abrió el Mar Rojo. Estas cosas fueron conocidas por toda aquella población que había y que no eran pueblo de Dios. Todos aquellos pueblos que estaban ocupando la tierra que fluía leche y miel, todos aquellos se enteraron del Señor Jehová de los ejércitos, el Dios de los judíos, y temían. Cuando Josué estuvo empezando la conquista de aquellas tierras, el pueblo temía. Tan es así que conocemos a través de la historia bíblica que muchos se anticipaban antes de que el Señor llegara con Josué a conquistar aquellas tierras. Ellos se anticipaban a José y hacían arreglos para que no les fuera tan mal a aquellos pueblos, porque sabían que estas tierras iban a ser para el pueblo judío y que el Dios del pueblo judío podía y tenía la facultad de hacer que esto ocurriera. Entonces ellos temían. Tan es así como el pueblo de los Gabaones. ¿Recuerdan esta historia de los Gabaones que se adelantaron ante Josué y con engaños hicieron conocer que ellos venían de tierra lejana siendo de un pueblo cercano? De esta manera sabían todos la manera como actuaba el Señor Jehová de los ejércitos en ese tiempo antiguo en donde estaba Josué. Ahora vienen conociendo quién es el Señor Jesucristo. Ahora ya no es Jehová de los ejércitos, sino el mismo Dios puesto en la persona de Jesús. Muchos lo entendían, otros era incomprensible el entender, pero lo cierto es que la fama se dispersó por toda aquella tierra. Ahora la doctrina del Señor Jesucristo estaba siendo plantada en el corazón de sus seguidores con la solución de sus problemas. Siempre nosotros que tenemos dificultades acudimos a veces a los mismos hombres para que ellos puedan remediarnos, pero muchas veces hay intereses, y si no hay una dádiva que se le pueda presentar a aquella persona para que pueda hacer el favor, entonces no lo hacen. Cosa muy diferente a cuando le pedimos al Señor. El Señor actúa de una manera muy diferente.
nosotros actuamos y nuestro amor está condicionado a la reciprocidad, a la de que yo le hago el favor si tú me lo haces también, o si tú me has hecho un favor yo también te lo hago. Es recíproco. En el caso del Señor no. Él continúa siendo fiel, así nosotros seamos infieles. Es una característica muy especial que tiene nuestro Dios. Él espera reciprocidad desde luego, pero si no la recibe, igual da. Él continúa con la buena disposición de servir a su pueblo, cosa que para nosotros es difícil, porque no es fácil el que uno le haya prestado un favor a una persona y cuando uno se valga de esa persona den otro favor y se lo niegue, entonces hay molestia en cada uno de nosotros, porque pensamos que así como lo hice, así me lo hagan, y a veces no es así. Debemos estar también preparados para cuando estas eventualidades pasen y no indisponernos con la persona que no nos quiso hacer el favor. El Señor nos dice en su consejo que si a nosotros nos vienen a pedir un favor, nosotros lo hagamos desinteresadamente. Que si nosotros podemos ayudar a una persona, lo hagamos con el corazón, no colocando de antemano el que de pronto me pueda devolver el favor, sino sencillamente que nosotros podamos hacer ese favor sin retribución alguna, por amor. De esta manera, el Señor ha querido que nosotros seamos esas personas bien vistas delante de Él, tomando en cuenta su doctrina, acatando y poniendo en práctica sus enseñanzas. Eso es lo que a Él le agrada y estamos seguros de que si nosotros procuramos hacer estas cosas, Él estará contento con nosotros y nos complacerá en todo cuanto le pidamos. Estamos seguros de estas cosas. Y lo hemos dicho porque en nosotros ha actuado de esa forma. Hemos creído en Él y Él ha suplido nuestra necesidad. Él ve más adelante de lo que nuestros ojos pueden ver y actúa a nuestro favor. Entonces, por esta razón, creemos mucho en Él y es lo que Él espera de nosotros, así como se agradó con Jairo. En Jairo estuvo puesta la fe y nosotros también debemos tener puesta nuestra fe en el Señor Jesucristo ahora, que nos ha enviado un recurso supremamente grande, la ayuda del Espíritu Santo. Con su ayuda podremos lograr lo que solos no hubiésemos nunca podido lograr. Él vino para ayudarnos y está aquí justamente para eso, para ayudarnos. Entonces apelemos con este recurso, utilicemos este recurso que el Señor nos ha dado para que con la ayuda de Él podamos acercarnos más a nuestro Dios, podamos tener un encuentro fraterno y filial, un encuentro verdaderamente estrecho con nuestro Dios. Nosotros seremos los más beneficiados, puesto que Él ha querido una vida pletórica aquí en la tierra para todo ser humano. Y cuando nosotros encontramos el amor, la bondad, la compasión de Dios, entonces podemos disfrutar enteramente de su gracia. Entonces las cosas se nos hacen mucho más fáciles, entonces vemos con otra óptica diferente a como el mundo está viendo las cosas. Bien, hermanos, este ha sido un evento más, una evidencia más del reino del Señor que se ha acercado hasta nosotros. Entonces proseguiremos y más adelante veremos otro evento en el que el Señor Jesucristo hace manifestaciones de poder con el fin de dar a conocer que la doctrina que trae es para todos, no hay excepción de personas. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, venimos a ti, Señor, con un corazón dispuesto, Padre Santo, para que tú sigas mostrándonos todas las cosas que para nosotros son útiles, Señor, en esta época. Sabemos que todos tenemos necesidades, pero que tú eres
quien puede suplirlas. Tú eres la única persona a la quien nos podemos dirigir sabiendo que tú vas a actuar a nuestro favor de una manera incondicional, de una manera en la que tú dispones la forma, la manera, el tiempo y todo cuanto ha de llegar hasta nosotros. Por esa razón, seguimos confiando en tu providencia y seguimos esperando a que tú sigas organizando nuestras vidas, poniendo las prioridades que deben ser. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los guarde, hermanos. Muchas gracias.